Buenos días a todos, mi nombre es Luis Carlos Trujillo y esta clase, esta intervención está dirigida a los estudiantes de Sociología de la Universidad Católica Andrés Bello, en concreto a los estudiantes que están cursando Sociología Política con el profesor, sociólogo y querido amigo Leandro Buzón. Para contextualizar un poco, Leandro me ha propuesto a mí y a otros compañeros que, abarquemos algún tema relacionado con su asignatura, ¿no? Algún tema que creamos que podamos añadir un cierto valor agregado. En este sentido, voy a hablar sobre tipos de gobiernos no democráticos, totalitarismos, autoritarismos y regímenes híbridos. Especialmente voy a hablar de totalitarismo en esta clase. Y yo soy sociólogo, egresado del UCAP también. Luego migré a España, en donde vivo actualmente, y aquí hice una maestría en Antropología Social y Cultural y empecé estudios de doctorado, en donde me hallo ahora. Mi tesis doctoral tiene que ver con antropología de la discapacidad. Estoy interesado también por los estudios culturales, la teoría crítica y la narrativa. Trato de combinar estas cuestiones en todos los abordajes que hago sobre cualquier cosa. La clase va a estar estructurada en tres partes. Primero voy a hablar de construcción de subjetividades. A esto me refiero de cuál es el sujeto que produce un tipo de racionalidad política, o si se quiere, cuál es el sujeto que construye determinadas relaciones de fuerza, en este caso relaciones de fuerza que se despliegan desde una lógica disciplinaria, totalitaria, autoritaria. Después vamos a ver cuáles son estas diferencias. Eso en primer lugar. En segundo lugar, voy a explayarme en el concepto de biopolítica. Creo que es un concepto fundamental para poder comprender el advenimiento de los totalitarismos en el siglo XX. Y en tercer lugar, ya voy a hablar más específicamente de las estrategias políticas de los totalitarismos, para ir poco a poco viéndole el rostro a este tipo de lógicas políticas e instrumentales. Uno de los primeros autores que pensó el totalitarismo en profundidad y a cabalidad fue, sin lugar a dudas, Franz Kafka, el escritor praguense de relato fantástico. Kafka no conoció el Estado totalitario, pues él muere en 1924 y recién estaba entrando Stalin en el poder como secretario del Partido Comunista Ruso, y habría que esperar 9 años más para que Hitler también instaurara el nazismo en Alemania en 1933. Sin embargo, ninguna disciplina del saber científico, del saber académico, predijo, si se quiere, se anticipó, como lo hizo Kafka a través de sus ficciones, a los horrores que irrumpieron en Europa en la primera mitad del siglo XX. Es decir, el advenimiento del nacionalsocialismo en Alemania, del nazismo, y, a la maquinaria, si se quiere, stalinista, ¿no? Puesta en marcha por Stalin en toda la URSS, la Unión Soviética. La obra de Kafka fue escalofriantemente profética. Si bien Kafka no pudo conocer el Estado totalitario, sí conoció muy afiladamente, tuvo una sensibilidad muy afilada para conocer el poder totalitario. La similitud que hay entre el mundo imaginario que Kafka desarrolló en su obra y la sociedad real en la cual se vivió bajo los regímenes totalitarios es verdaderamente notable. En sus novelas, lo primero que podemos apreciar, lo que podemos descubrir, es la presencia de un Estado opresor, ¿no? De un mundo asfixiante e incomprensible para los personajes que lo habitan. Los personajes, desde el primer renglón, están siendo castigados. Si lo pensamos desde la teoría literaria, Kafka en sus narraciones, si se quiere, se salta el incidente detonador que pone en marcha el conflicto y nos presenta de golpe personajes que supuestamente hicieron algo,
que infringieron una ley y que por tanto son culpables. Pero lo más frustrante y angustioso de su obra es que estos personajes ni siquiera saben qué fue lo que hicieron. No están habilitados para poder conocer las razones ni los motivos de su culpabilidad, ¿no? Pareciera que son culpables porque sí. En la literatura clásica, si pensamos en Dostoyevsky, por ejemplo, la conciencia del personaje no puede soportar el peso de la culpabilidad, no puede soportar lo que hizo, y para encontrar redención acepta el castigo. Si se quiere, lo busca, la falta, el delito busca el castigo. En el mundo kafkiano, en cambio, el castigo precede la falta. El que está castigado no puede soportar lo absurdo del castigo y quiere encontrarle una justificación. Es al revés, el castigo busca la falta en la obra de Kafka. En otras palabras, los personajes de Kafka transgreden códigos que no conocen. El estado de Kafka es un aparato racional legal y burocrático que tiene sus propias normas y códigos. Se estructura con base en normas y leyes. Pero lo que pasa es que estos códigos no los conocemos, estos códigos son secretos. Kafka nos presenta un estado cuya estructura social, cuya estructura política es secreta e incomprensible. Vamos entonces al comienzo del proceso, el texto que les propuse leer, ¿no? Empieza de la siguiente forma, leo. Alguien debió haber calumniado a Joseph K., porque sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido. Bien, así comienza el proceso, ¿no? Un par de funcionarios detienen al gerente bancario, Joseph K., limitándose a decirle que está procesado. Desde ese momento, Joseph K. es sujeto a un procedimiento judicial y burocrático increíblemente asfixiante, ¿no? Que poco a poco se va apoderando de su vida. Es interrogado en distintos tribunales, es espectador de extrañas, incomprensibles situaciones, de los burócratas, digamos, que lo rodean, conoce gente que personajes que parecen querer ayudarlo, pero son tan impotentes como él frente a las incomprensibles instancias del poder judicial. Lo más desesperante que encuentra Joseph K. es que ni siquiera sabe cuál de los tribunales lo está enjuiciando, lo está acusando, ni cuáles son los motivos de su detención, ¿no? Después descubre que el tribunal que lo acusa es un tribunal subalterno a la ciudad con una línea de poder mucho más compleja e incomprensible. Y así Joseph K. se va enfrentando a este laberinto de enjuiciamiento que al final nunca se cierra, no se acaba. No va a decir que le sucede a Joseph K., no va a hacer ningún spoiler, pero lo cierto es que el proceso nunca se acaba. A ver, lo que en Kafka cada vez se desarrolla más es que la racionalidad del terror está siendo aplicada por una dominación burocrática. Hay una burocracia que aplica el terror, una burocracia que no piensa, que no se conmueve ante las vicisitudes de sus presas. Una burocracia, en fin, en donde nadie es responsable. Ya Hannah Arendt muy acertadamente definía la burocracia como el gobierno de nadie, puesto que nadie es responsable directo de las ignominias que sufren los ciudadanos comunes cuando entran en un determinado aparato burocrático. El juez que acusa a Joseph K. está fluctuando en este mundo, en un secreto incomprensible que nunca podemos llegar a decodificar, y lo que muestra es que Joseph K. simplemente era culpable por el hecho de ser, por su propia condición ontológica, por existir. Así, Kafka presenta la culpa, ¿no? Como una cualidad, si se quiere, ontológica. Eres culpable porque sí. Tú no lo sabes, no sabes cuáles son las razones, pero eres culpable. Si esto lo llevamos al terreno de lo real, podemos hacer una analogía brutal con el nazismo. Los judíos eran culpables y eran llevados en masa a los campos de concentración por un motivo, porque eran judíos. Siguiendo a José Pablo Feynman, un filósofo argentino, Hitler hizo de la ontología judía un mal. El judío es judío y por ser judío es culpable. Y es notable lo que debe sentir alguien que por ser algo y por ser simplemente lo que es culpable. ¿Quién decide su culpabilidad? Bueno, el Estado secreto kafkiano, que en su momento fue el nacionalsocialismo o el stalinismo.
Los judíos, en este sentido, eran culpables por nacer. Despertaron una mañana y sin saber a fondo por qué, porque ellos no sabían realmente qué es lo que estaba sucediendo, eran culpables. Lo que vemos en el proceso es que el propio sistema burocrático despliega tecnologías de culpabilización, ¿no? Tecnologías que se ponen en marcha por los propios conciudadanos. Puesto que lo más fuerte del libro es que Joseph K., sin haber hecho nada malo, empieza a asumir algún tipo de culpa. El propio proceso lo lleva a sentirse culpable. En una novela de Milan Kundera, en La broma, esto se describe magistralmente, ¿no? La broma versa sobre un joven estudiante que es miembro activo del Partido Comunista Checo, y en un momento determinado le envía una postal a una compañera en donde se burla de la nomenclatura del partido imperante. Una broma, y una broma como que de carácter trotskista, cuando Trotsky ya había sido expulsado de la Unión Soviética. Bueno, la broma no les hace nada de gracia a los dirigentes universitarios y tras un juicio lo expulsan de la universidad del partido. Y desde este momento su vida empieza a ser, bueno, un desastre, ¿no? Digamos que su vida se va marginalizando al punto de quedarse completamente en las sombras, ¿no? Lo van excluyendo. Un estigma reforzado por su propio grupo social, que lo va replegando poco a poco. Con el paso del tiempo, su propia vida se convierte en una broma pesada, hasta que deja de culpar al destino y empieza a depositar la culpa en sí mismo. Vayamos ahora a otro libro de Kafka, al famoso cuento de la metamorfosis. Este empieza de la siguiente manera. Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Bueno, creo que no hay que hacer mucho esfuerzo para descubrir, para encontrar la similitud, ¿no? Los judíos se despertaron una mañana y como si todo se hubiese puesto boca arriba, eran insectos, eran cucarachas para el sistema y por lo tanto tenían que ser exterminados. Las tropas de asalto, las Waffen-SS, fueron a buscarlos, a etiquetarlos y procesualmente introducirlos en un engranaje de deshumanización, de animalización y de cosificación que en última instancia acabó con su propio exterminio en las fábricas de producción de sus propios cadáveres. ¿Cómo podríamos llamarles a los campos de concentración y exterminio? Los personajes de Kafka entonces terminan como parias, ¿no? La exclusión tiene un carácter absoluto porque fuera de la organización social no hay vida. La exclusión es igual a la muerte en la obra de Kafka. Ya para empezar a arrojar rasgos que vayan iluminando el rostro, ¿no?, del totalitarismo, lo primero que tendríamos que decir es que en la sociedad totalitaria, todas las áreas de la vida, política, económica, cultural, son organizadas y controladas por el mismo poder, ¿no? Por un poder unitario y único y uniforme. Y el que está excluido, no tiene lugar donde esconderse y es lanzado a la nada. El poder que ejerce el totalitarismo está definido por la presencia inmanente de la exclusión como algo que está suspendido sobre cada individuo y que se presenta como una amenaza perpetua, El totalitarismo, en este sentido, es el ejercicio de un tal poder que dirige y controla la totalidad de la vida social, de manera que no existe área de la vida que pueda escapar de su control. Se caracteriza por un partido único y una ideología única y por la burocratización total de la vida social. El Estado totalitario, en el Estado totalitario todo está nacionalizado, todo le pertenece al Estado. La gente de todos los oficios se vuelve empleada. O sea, el obrero ya no es un obrero, es un empleado. Y esto es lo que revela la obra de Kafka, pensar el totalitarismo como una gran administración. La mejor metáfora, si se quiere, es que en los regímenes totalitarios el hombre vive sin secreto en una casa de cristal, donde puede ser monitoreado todo el tiempo. Ahora bien, ¿cómo es que el proyecto de la humanidad devino en poder totalitario? ¿Cuáles fueron las condiciones antropológicas y sociológicas que permitieron la instauración de este tipo de maquinarias políticas? Cuando uno estudia los crímenes del nazismo y el estalinismo, lo primero que piensas es
cómo es que esto pudo haber sido posible, ¿no? Tal atrocidad pareciera que escapa de los marcos de sentido racionales, ¿no? Intentamos justificar estos hechos a través de etiquetas como, esto fue una cuestión inhumana, esto fue una locura, esto fue una monstruosidad, esto fue una atrocidad, en fin, es decir, que nos exculpamos, que esto escapa de los marcos racionales y que incluso pareciera que fuera algo que atenta contra la razón, que atenta contra la propia razón, ¿no? Parece impensable dentro del proyecto humano. Pues lo que van a decir Adorno y Horkheimer, filósofos de la Escuela Crítica de Frankfurt, es que ni el nazismo ni el stalinismo fueron una locura, ni fueron una atrocidad irracional. No, todo lo contrario. Para estos autores, Auschwitz fue la máxima consumación del proyecto ilustrado, del proyecto de la modernidad. A propósito de la solución final, la primera conclusión a la que podemos llegar es que allí no hubo monstruos ni bestias. Allí hubo quizás la peor conclusión a la que podemos llegar, es que allí se plasmó del modo más acabado cierta forma del proyecto del humano. Los nazis no eran bestias, eran humanos que construyeron un espacio donde lo último a lo que se parecía era el caos, era al infierno anárquico. No, construyeron una fábrica. Eso fue lo que hicieron los nazis, construyeron una fábrica. Y la fábrica es la creación más acabada de cierta racionalidad instrumental al servicio de la productividad. Bien, en Auschwitz no se moría, se fabricaban cadáveres. Es otra lógica. Allí lo que sucedió fue lo humano en su exacerbación. Y me quiero detener aquí en este concepto de razón instrumental. Creo que es una herramienta teórica valiosísima para encarar estos temas. En Dialéctica de la Ilustración, publicada en 1944, Adorno y Horkheimer hacen una revisión del tipo de racionalidad que produjo el proyecto ilustrado. Para estos autores, la Ilustración ya había nacido bajo el signo de dominio. Su objetivo era liberar a los hombres del miedo impuesto por toda la cosmogonía teológica y su programa era el desencantamiento del mundo para someterlo bajo su dominio. Desecha una de sus formulaciones originarias que aspiraba a la felicidad del conocimiento y a la verdad y al contrario exalta el saber de la ciencia para utilizarlo como instrumento de explotación y dominio de la naturaleza. En cuanto tal, este proceso que quiso ser liberador estuvo viciado desde el principio. Los autores hablan de una especie de razón, de enfermedad de la razón. Y se ha desarrollado históricamente como un proceso en donde el conocimiento se torna en poder, son sinónimos, y la naturaleza queda reducida a sustrato de dominio. Desde esta lógica se conocen las cosas en la medida en que puedan ser manipuladas y sometidas. El dominio se convierte en principio de todas las relaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta lógica implacable de dominio termina volviéndose contra el sujeto dominante, reduciendo su propia naturaleza y finalmente su propio yo a mero sustrato de dominio. La dominación de la naturaleza deviene en dominación de la propia naturaleza humana. La razón instrumental, en este sentido, domina la naturaleza humana, asignándole también acepciones ontológicas. El nazismo logra imponer su interpretación sobre la realidad, coloniza el saber y le impone como verdad absoluta. En esta línea, la técnica, la tecnología, está puesta al servicio de la razón, es su instrumento, y esta instrumentalización se rige con base en criterios de eficiencia, rendimiento, rentabilidad y productividad. Sigan esta lógica, por ejemplo. Cuando los nazis empezaron a exterminar sistemáticamente a judíos, cuando se implantó definitivamente la solución final, primero los colocaban frente al paredón y los fusilaban, pero se dieron cuenta que perdían demasiadas municiones. Luego los metían en las cabinas de los convoy y los ahogaban con monóxido de carbono, pero repararon otra vez que gastaban demasiado combustible hasta que construyeron las cámaras de gas, ¿no? En donde los envenenaban con el gas Ciclón B.
Las cámaras de gas fue la solución, si se quiere, más rentable, más eficiente y productiva para llevar a cabo la empresa de exterminio, la empresa sistemáticamente diseñada de exterminio de más de 6 millones de judíos, entre otras poblaciones, por supuesto. Lo que vemos es un pensamiento lógico racional mediado por soluciones técnicas a los distintos problemas que traía la fabricación de cadáveres. Otra de las cosas que se hacen visibles es que la razón instrumental orienta sus decisiones a los medios y no a los fines. Excluye racionalidades que no versen sobre los medios. La razón instrumental se esgrime en este sentido como pura construcción de medios y se olvida e ignora los fines. Es por esta razón que la tesis central de los autores es que la ilustración recae en mitología, se convierte en lo que quería desencantar, ya que la función social de los mitos es narrar, nombrar, contar el origen y con ello, por tanto, representar, fijar, explicar y en efecto, dominar la naturaleza. Cuando se explica una realidad, se está ejerciendo un poder sobre ella que tiene efectos de verdad. Al igual que los mitos, la razón instrumental no se detiene a reflexionar sobre sí misma, no se cuestiona a sí misma y por lo tanto olvida su finalidad originaria de liberar a los hombres y se convierte en una razón fanática de los medios. Bien, se convierte en una razón fanática de los medios. Para bajar un poco esta construcción teórica al terreno de lo real, de modo que podamos entender un poco mejor esta construcción, me parece pertinente introducir el libro de Hannah Arendt, la filósofa alemana de origen judío, Eichmann en Jerusalén, un ensayo sobre la banalidad del mal. Este libro nace de la cobertura que hace Arendt del juicio que le hacen a Eichmann entre 1960 y 1962, que se lleva a cabo en Jerusalén. Eichmann era un nazi que logró huir antes de que culminara la guerra y se estableció en Argentina, en donde en 1960 fue capturado por la Mossad, la agencia de inteligencia israelí, y que lo llevan a Jerusalén para enjuiciarlo. Eichmann fue el responsable de la transportación de los judíos a los campos de concentración, la cabeza que ideó el modo de poder llevar en trenes sistemáticamente planificados en sus recorridos a 6 millones de judíos, ¿no? Y casi como en cualquier empresa, lograr una productividad incesante. En este caso, un tipo de productividad y un tipo de producción muy particular, que, como ya dijo, era la fabricación de cadáveres, ¿no? Eichmann era, si se quiere, como un coordinador de logística, ¿no? Un cargo que podríamos encontrar incluso en cualquier empresa. De modo muy reduccionista, lo que descubre Hannah Arendt permanentemente en el juicio es que cuando se le juzgaba por sus actos, la respuesta de Eichmann era, en pocas palabras, yo solo estaba haciendo mi trabajo. Yo hacía mi trabajo. Eichmann estaba cumpliendo órdenes y lo hacía de la manera más eficientemente posible, independientemente de que su trabajo era el de trasladar judíos a su exterminio. Otra de las cuestiones que alegaba era que su trabajo estaba amparado por la ley, ¿no? ¿Por qué iba a tener la culpa entonces si él simplemente estaba haciendo su trabajo, que él estaba cumpliendo órdenes? Esta es la racionalidad de Eichmann. Otra de las cosas que descubre Hannah Arendt es que Eichmann en verdad era un ser insignificante, pequeño, minúsculo, que lo que quería era ascender, era trepar. Típica persona que quería demostrar su eficiencia, que le quería caer bien a sus jefes, ¿no? Eichmann era el propio jalabola, ¿no? Qué peligrosos son los jalabolas. Los totalitarismos y los autoritarismos se construyen, la materia prima son los jalabolas, es el jalabolismo. Ya podríamos sacar una doctrina política sobre el jalabolismo. Es el mal que se ejerce burocráticamente, es el mal que se ejerce sin pasión, que se ejerce racionalmente, instrumentalmente, que no se detiene a pensar en los fines, es decir, en las consecuencias, sino que decide no pensar en ellas y consigue su propia justificación en los medios.
solo en los medios. Es el tipo de racionalidad que no reflexiona sobre sí misma. Eichmann, en este sentido, es la encarnación de la razón instrumental que describen Adorno y Horkheimer. Y esto es lo que dice Hannah Arendt, ¿no? Es mucho más peligroso y despiadado el mal que se ejerce sin pasión, sin motivaciones viscerales, si se quiere, sin motivaciones psicópatas. Es un mal mucho más dañino que el mal que se ejerce desde una pulsión asesina, por ejemplo, ¿no? Cuando ella se refiere a la vanidad del mal, es este mal que se ejerce por conseguir un incentivo, ¿no? Un ejercicio de deshumanización del otro en favor del crecimiento personal. Y para traer de nuevo a Kafka, Eichmann, digamos que representa, o sea, este funcionario que cumplía órdenes, que quería hacer su trabajo de la mejor manera posible, representa el villano en la obra de Franz Kafka, ¿no? Lanzo esta pregunta, entonces, ¿no? ¿Qué da más miedo? Jack el Destripador, que te quiere descuartizar con una pulsión homicida, o Eichmann, que, amparado por las leyes, un sujeto ordinario, instrumentalizado por el sistema, planificó, construyó la logística para llevar a 6 millones de personas a su muerte, amparado por un sistema que lo aplaudía, que lo legitimaba su labor. Un sujeto ordinario que acataba la ley. Bueno, yo tengo claro quién me da más miedo. Incluso lanzo otra pregunta, ¿quién fue más peligroso? ¿Hitler o Eichmann? Yo también tengo clara la respuesta. Para ser Hitler, ninguno de nosotros podía ser Hitler. Para ser Hitler tenías que tener una capacidad carismática brutal. Sin embargo, todos podríamos ser Eichmann. Todos podríamos ser este sujeto engranaje que no se detiene a pensar en los fines y que entra, como pieza de esta gran maquinaria de dominación totalitaria. Un poco para rescatar lo que hemos venido diciendo en esta primera parte, lo que me interesaba mostrar es que la racionalidad política totalitaria, al igual que muchos autoritarismos, construye por un lado a sujetos culpables, bien representados por los personajes de Kafka, el sujeto culpable es Joseph K., y por el otro lado construye lo que podríamos denominar sujetos engranaje, ¿no? Que son los cómplices del sistema, que son parte de esta maquinaria en la medida en que el sistema legitima sus prácticas. Tenemos estos dos sujetos que construyen la racionalidad política totalitaria. El sujeto culpable, excluido y replegado, y el sujeto engranaje, el burócrata, por decirlo así. Michel Foucault, en Defender la Sociedad, en su libro Defender la Sociedad, introduce uno de los conceptos más importantes hoy en día para poder aproximarnos a la lógica del poder de la política contemporánea, ¿no? Y que hizo posible los totalitarismos, los regímenes totalitarios, ¿no? Se trata nomás del concepto de biopolítica. La biopolítica para Foucault es un tipo de poder que supera al poder disciplinario, es decir, al poder privativo que se ejercía desde las instituciones rígidas. La biopolítica, en este sentido, es una técnica que está dirigida a controlar la vida de la población. Citando a Foucault, controla la masa global afectada por procesos de conjunto que son propios de la vida, como el nacimiento, la muerte, la producción, la enfermedad, etc. De este modo, el hombre, como ser viviente, como perteneciente a una especie biológica, se vuelve objeto de la política, se vuelve objeto y por tanto sujeto de dominio. Y la biopolítica procura en este sentido regular a la población y mantener su equilibrio, valiéndose para ello de distintos dispositivos biopolíticos como es la estadística y otras formas de medición que permiten hacer proyecciones a largo plazo. Lo que pasa es que este poder que ejerce el Estado para hacer vivir también incide sobre la manera de vivir y el cómo de la vida. Es decir, constituye un poder sobre la vida misma, que acaba tomando posesión de esta, inclusive hasta llegar a delimitar qué vida merece ser vivida y cuál no, y por tanto, cuál debe morir.
Pensemos, por ejemplo, en la estadística, ¿no? En la media estadística, concretamente en la campana de Gauss, ¿no? La campana de Gauss permite visibilizar en un gráfico con una montañita, ¿no?, la distribución normal de la media. Es decir, todo lo que entra dentro de esta curva se constituye como media estadística y por tanto como distribución normal. Define la normalidad. Y todo lo que queda entonces replegado al margen de la curva, a los costados del gráfico, se interpretará como aquello que la normalidad no incorpora. Define en este sentido, la estadística define en este sentido también la anormalidad. Y recordemos que detrás de estos gráficos estadísticas lo que hay es poblaciones, son personas. Este dispositivo biopolítico le va a permitir al Estado escindir entre, por ejemplo, un cuerpo capacitado de un cuerpo discapacitado, entre un cuerpo ciudadano y un cuerpo inmigrante, entre un cuerpo sano y un cuerpo patológico, entre un cuerpo heterosexual y un cuerpo homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Va a escindir también la diferencia entre un cuerpo ario y un cuerpo judío también, ¿no? A esto es lo que quiero llegar. La propia biología, la propia vida biológica se vuelve sujeto del poder, ¿no? Por eso Foucault define, por eso la llama biopolítica, porque es un poder que se ejerce sobre la biología, que se ejerce sobre el cuerpo. La biopolítica, entonces, es un poder normalizante, no es un poder necesariamente represivo, ¿no?, sino que normaliza, en donde se va a priorizar lo igual. Ahora bien, en los orígenes del totalitarismo y en la condición humana, Hannah Arendt advierte los riesgos, ¿no?, que este tipo de igualdad traía consigo, ¿no? Ya Hannah Arendt, a pesar de que no habló directamente de biopolítica, podemos pensar que ya había contemplado este esquema de dominación, ¿no?, en su tesis. Una de las tesis principales de Hannah Arendt es que la línea fronteriza entre la esfera privada, es decir, lo social, y la esfera pública, lo político, se ha desdibujado, se ha erosionado, y lo social ha acaparado lo político. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto, no? Bueno, con el ascenso de la sociedad, del conjunto doméstico, a la esfera pública, la administración de la casa, de lo privado, y todas las materias que anteriormente pertenecían a la esfera privada, familiar, se han convertido en interés colectivo para Hannah Arendt, ¿no? El Estado entonces se convierte en una gran administración doméstica, tiene acceso a el dominio de la vida de los ciudadanos. ¿Y qué implica esto entonces? Bueno, que la sociedad espera de cada uno de sus miembros cierto tipo de conducta, mediante la imposición de innumerables y variadas normas, todas las cuales tienden a normalizar a sus miembros, a hacerlos actuar y a excluir las prácticas y acciones recalcitrantes. Hannah Arendt va a decir que con el ascenso de la sociedad de masas, la esfera de lo social, tras varios siglos de desarrollo, ha alcanzado finalmente el punto desde el que abarca y controla a todos los miembros de una sociedad determinada, igualmente y con idéntica fuerza. Para Hannah Arendt, en conclusión, era preciso que lo social acaparara lo público, es decir, que lo político quedara subordinado a lo social, a la lógica de la sociedad, para que los totalitarismos fueran posibles. Porque cuando lo social se impone, prevalece la lógica de la uniformidad y de la indistinción. Lo social está caracterizado por una expansión de la homogeneidad, por lo cual todo debe ser o bien asimilado y normalizado o bien eliminado. Lo social como ámbito de asimilación, es decir, de la no diferenciación de los individuos, remite al plano de la vida biológica, que se torna en principio rector de la política, dando lugar a la biopolítica en su acepción totalitaria. Siguiendo con Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo, ella emprende un análisis de los campos de concentración y exterminio, ¿no?, centrándose fundamentalmente en los campos del nazismo, porque para ella constituyen la realización más extrema del mal y el ejercicio más radical de dominación total.
Arendt clasifica los campos de concentración en tres tipos, ¿no? Que se corresponden a su vez con tres concepciones de la vida después de la muerte. Va a hablar de el Hades, el purgatorio y el infierno. El Hades, en primer lugar, se corresponden los campos de concentración de los países no totalitarios y autoritarios, en donde se recluía a los elementos indeseables, apátridas, refugiados y desempleados. El purgatorio, por otro lado, se corresponde con los campos de trabajo forzado de la URSS, de la Unión Soviética, en donde la muerte convive con el trabajo debido a la absoluta desatención. Y el infierno corresponde a los campos de concentración perfeccionados por los nazis, a tal punto de procurar, antes de la muerte, convertir a los seres humanos en cadáveres vivientes, en zombies. Hago esta acepción que me parece curiosa, que me parece importante y curiosa, que define un poco las cualidades de los totalitarismos de extrema izquierda y los de extrema derecha, como puede ser la Unión Soviética, el estalinismo y el nazismo, que ella dice esto, precisamente a los rusos, a los soviéticos, la gente se les moría, mientras que los nazis los mataban. Siguiendo con este texto, para Hannah Arendt, tenía que haber tres pasos para llegar a la dominación total. El primero era matar a la persona jurídica, ¿no? Extraerle cualquier categoría asociada al marco de la ley, ¿no? A través de la desnacionalización. El segundo paso, una vez que se le extraía al sujeto, o se extraía del sujeto su persona jurídica, consistía en la aniquilación de la persona moral, ¿no? A través de la corrupción de cualquier tipo de solidaridad humana posible, ¿no? en la víctima, en el afectado. Y una vez eliminada la persona jurídica y la persona moral, se procedía a la aniquilación de cualquier rastro de individualidad e iniciativa humana. Desde el comienzo mismo del reclutamiento, por hablar del nazismo, las personas eran tratadas como una masa informe, se los hacinaba dentro de vagones, de trenes, en los que permanecían durante días apiñados. Y bueno, este era solo uno de los diversos mecanismos a través de los cuales las personas eran despojadas de cualquier vestigio de individualidad, ¿no? Animalizadas, limitándose solo a reaccionar ante estímulos y volviéndose incapaces de algo imprevisto, incapaces de la innovación y de la espontaneidad e iniciativa. O sea, para Arendt la dominación total radicaba allí, cuando se le sustraía al sujeto su individualidad, ¿no? Cuando se consuma la dominación total a través de la eliminación de la persona jurídica y moral y luego de la aniquilación de todo rastro de espontaneidad e individualidad, lo que queda para Hannah Arendt son fantasmales marionetas que solo pueden reaccionar ante estímulos. Arendt también utiliza términos como moribundos y cadáveres vivos. Citando a Arendt, la sociedad de los moribundos establecida en los campos es la única forma de sociedad en la que es posible dominar enteramente al hombre. Citando a Primo Levi, un sobreviviente de Auschwitz que escribió 3 libros increíblemente desgarradores, en relación al moribundo, ¿no? Lo que Hannah Arendt concibe como el moribundo, Primo Levi va a decir: la masa anónima, continuamente renovada y siempre idéntica, de no hombres que marchan y trabajan en silencio, apagada en ellos la llama divina, demasiados vacíos ya para sufrir verdaderamente. Se duda en llamarlos vivos, se duda en llamar muerte a su muerte, ante la que no temen porque están demasiado cansados para comprenderla. Los campos de concentración implican la extinción de los seres humanos por su transmutación en especímenes del animal humano, en donde la vida carece de espontaneidad y la muerte de sentido. He aquí la consumación de la biopolítica: reducir al humano a mera biología. No hay un deseo de mantenimiento de la vida y tampoco temor por la muerte. Solo la continuidad cíclica del proceso biológico. Tanto la vida como la muerte pierden sentido y queda la biología desnuda.
Esta condición del ser que describe Hannah Arendt, ¿no? Los muertos vivientes, los moribundos, productos de una dominación total de sus vidas, es lo que el filósofo italiano Giorgio Agamben va a definir como la nuda vida, ¿no? La vida desnuda. Para Agamben, la nuda vida es una vida desprovista de cualquier cualificación. Se trata de la vida que un humano puede tener en común con una planta o con un caracol, ¿no? Y el sujeto que encarna esta vida para Agamben es el Homo sacer, que es otro concepto que quiero traer a la discusión. Lo que define el carácter del Homo sacer es la doble exclusión en la que se encuentra apresado, ¿no? Y la violencia a la que se haya expuesto. Una violencia a través del cual cualquier persona puede darle muerte impunemente, sin que esto sea necesariamente concebido ni como un homicidio ni como un sacrificio. El Homo sacer es el sujeto cuya vida es aniquilable. El sujeto que a causa de una infracción, y entrecomillemos millones de veces esta infracción, ha sido excluido de la sociedad e insertado en un estado de excepción. Los Homo sacer eran los judíos en los campos de concentración y los presos políticos en los campos soviéticos, pero también son los refugiados en África, en Europa, son los presos de Tocorón, de la tumba o del rodeo, son incluso las personas que están enchufadas a una máquina, al estado vegetal. En fin, son las personas que se hallan en un estado en el cual la ley está supeditada, a unos códigos completamente kafkianos, completamente decodificados. En este sentido, la nuda vida solo puede aparecer en una lógica de poder biopolítica, en donde la vida se vuelve manipulable, intercambiable, indistinguible y, en su defecto, eliminable. Para recuperar un poco lo que he venido diciendo, ¿no? La gran conclusión que podemos extraer entonces de este tipo de poder moderno, el biopoder, la biopolítica, es que bajo su lupa, desde su lógica, hay vidas que son menos valiosas que otras, ¿no? Este es un credo político que logró su forma más exacerbada durante los regímenes totalitarios, pero que sin duda hoy en día sigue estando increíblemente vigente, ¿no? Y las vidas menos valiosas, como podrán suponer por las cuestiones que he dicho, son aquellas vidas que han sido expulsadas de la normalidad, ¿no? Son las vidas desnudas que caen en los estados de excepción que el propio sistema necesita producir para poder consagrarse. Puesto que los estados de excepción son una forma de dominación inherentes a las lógicas del poder biopolítico. Estos estados de excepción necesita la exclusión para poder consumarse, ¿no? Esto es lo que ha producido, lo que ha cimentado la lógica biopolítica en nuestras sociedades modernas. Para Hannah Arendt, en historia solamente hubo dos sistemas totalitarios en todo el sentido de la palabra, ¿no? El nazismo de Hitler y el comunismo de Stalin. Fueron los dos sistemas que lograron implementar, por las cuestiones que ya he venido arrojando, un estado de dominación total y absoluta, un estado omnisciente, omnipotente y omnipresente. Otros autores coinciden en que el fascismo de Mussolini también fue un estado totalitario. Yo tengo mis dudas al respecto. Creo que a pesar de que tenía aspiraciones totalitarias, como pueden tener muchos autoritarismos, incluyendo el chavismo, no logró dar el salto definitivo del autoritarismo al totalitarismo, ¿no? Hubo condiciones que no se lo permitieron. En ese sentido, me parece pertinente rescatar ahora en este capítulo cuáles son los rasgos diferenciadores entre estos tres sistemas, el nazismo, el fascismo, por un lado, y el comunismo, pero sobre todo cuáles son los rasgos comunes. La principal diferencia entre el fascismo y nazismo por un lado y el comunismo por otro fue el programa ideológico que estos sistemas pusieron en marcha, ¿no? Por un lado, la piedra angular de la doctrina comunista es la propiedad común o colectiva de los medios de producción, de los instrumentos de producción, y por ende la negación y abolición de la propiedad privada, y también la rebelión de las clases desposeídas contra las clases poseedoras.
El programa concibe, en primer lugar, la revolución, una revolución violenta que se ejerce a través de la violencia, en donde la clase obrera se hace con los medios de producción e instaura una dictadura, la dictadura del proletariado, ¿no? Una etapa de transición que para finalmente alcanzar gradualmente la nivelación de las clases, ¿no? La sociedad comunista. Esto es marxismo, pues esto ya lo tendrán súper masticado. Es una doctrina, pero lo que me interesa rescatar es que es una doctrina que en papel apuesta, ¿no?, por la igualdad inicialmente. Por otro lado, tanto el fascismo como el nazismo proclaman el derecho inmanente de los mejores a gobernar, como un derecho natural de las élites a ocupar posiciones de mando, ¿no? Hay una especie de teoría de predestinación de los mejores, de las élites que deben controlar, que por destino tienen que mandar en la sociedad, tienen que tomar las posiciones de poder. Por lo que para estos sistemas la desigualdad de clases es abiertamente benéfica, provechosa e inmutable, ¿no? Hay una absoluta, indiscutible supremacía del Estado, encarnado en las élites sobre el individuo. Asimismo, el valor de la disciplina, la jerarquía y la autoridad son inmutables y sagrados. Se alzan las leyes naturales que rigen la vida desde lo más hondo de la biología, ¿no? La lucha como forma de supervivencia, la selección natural, el triunfo del mejor, del más fuerte sobre el más débil, sobre el incapaz, ¿no? Es una política que naturaliza de una forma muy abrupta la propia condición biológica. Lo que vemos entonces es que tanto el fascismo como el nazismo surgieron como movimientos oportunistas y circunstanciales sin necesariamente una ideología bien definida. Sus doctrinas fueron más bien concebidas cuando ya Hitler y Mussolini estaban en el poder. Fueron modeladas desde arriba y lanzadas, digamos, hacia abajo, ¿no?, para modelar la realidad a su gusto, ¿no? A diferencia del comunismo, que ya estaba como un fantasma recorriendo el mundo. El comunismo arrastraba una tradición teórica, ideológica, descrita y formulada por Marx, ¿no? Un cuerpo teórico, complejo y bien justificado. Pero lo cierto es que cuando revisamos la implementación de estas doctrinas nos damos cuenta que el fascismo y el nazismo fueron increíblemente consecuentes con su doctrina, ¿no?, con su proyecto ideológico. Aplicaron exactamente lo que habían planteado, sin escrúpulos y con mano firme, pero lo plantearon, fueron consecuentes con su programa político. Y esto no pasa con el comunismo, como ya obviamente la historia ha probado. El comunismo de Stalin, que proclamaba la igualdad, devino en un gobierno de élites. Se transformaron exactamente en lo que juraron destruir. Bueno, esto nos suena, ¿no?, evidentemente. La influencia absoluta del partido en todas las esferas de la vida y la importancia que necesariamente se le daba a los distintos miembros del gran engranaje permitió la formación de una clase económica favorecida, o sea, como podemos pensar la boliburguesía. Una clase privilegiada con relación al resto, formada por burócratas, tecnócratas y, todas las personas que se sumaban al partido, todos los sujetos engranajes, ¿no?, por recordar a Eichmann, que evidentemente gozan de ventajas en materia de sueldos, vivienda, posibilidad de viajes, etcétera, etcétera, etcétera. El propio Stalin llegó a decir en algún momento que el partido era la parte más avanzada de una clase, ¿no? Algo completamente que quebranta la propia idea de igualdad. Nadie describió esto de mejor manera que George Orwell en la rebelión de la granja, cuando dice, la idea de que todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Entonces, lo que me interesa aquí es que a pesar de que eran doctrinas ideológicas increíblemente opuestas, podemos agrupar ciertas características que son comunes a ambos totalitarismos, ¿no?, al nazismo y al comunismo. El fascismo lo estoy poniendo junto al nazismo porque fueron dos programas políticos muy parecidos, ¿no?, a pesar de que el nazismo al final, digamos que engordó muchísimo más que el fascismo. En fin, estas características comunes las podemos enumerar, ¿no? En primer lugar, los totalitarismos necesitan de un líder carismático, ¿no? Y este líder se perfila mejor en el campo de la acción que en el del pensamiento.
Por otro lado, ambos totalitarismos implantaron un poder que es omnipresente, omnisciente y omnipotente, es decir, que está en todos lados, que lo sabe todo y que lo puede todo. El secreto y la vida privada quedan aniquilados y la sociedad se convierte en una gran casa de vidrio, una gran casa de cristal. Otra característica es que lo disidente, como ya he desarrollado, lo que no es asimilable y normalizable, es replegado a un estado de excepción que muchas veces termina en la muerte. Dentro de estos estados, la norma vital es la disciplina y la obediencia, ¿no? Es el principio estructural sobre el que se encuentra edificada la jerarquía absoluta y autoritaria. Ambos estados suprimieron el poder legislativo y judicial y dictaban decretos, ¿no? El ejecutivo en este tipo de estados se hace con todos los poderes. Y por último, el jefe del Estado, entonces, es el jefe del partido y este se erige como partido único. El partido se convierte en el todo, ¿no? Ya deja de ser un partido y se convierte en el todo. Y en conclusión, y esto es lo que más quiero rescatar, es que el Estado va a monopolizar el espíritu de la sociedad, así como su voluntad, y se convierte en un ente casi místico. A su servicio quedan subordinados los intereses y voluntades individuales. Cuando un poder se hace omnipresente, omnisciente y omnipotente, se acerca a la imagen de Dios, ¿no? Se diviniza. El hombre, frente a este poder, tiene una actitud casi religiosa que puede ser descrita por una terminología teológica. El cosmos, el nomos que construyen se sacraliza. Y esta es la idea que quiero ir a continuación. Cuando pensamos en un estado místico, ¿no? Un estado sacralizado, lo estamos pensando en términos teológicos. Y bueno, ¿qué implica esto entonces? Siguiendo a Peter Berger en su maravilloso libro, Sociología de la Religión, el dosel sagrado, él va a decir que un nomos socialmente establecido, un orden socialmente establecido, es decir, un conjunto de normas legítimas que configuran un determinado orden social, se constituye siempre en tanto defensa contra el terror, De esta forma, cuando el nomos logra adherirse a la naturaleza de las cosas, cuando logra instaurar de manera total su verdad sobre la realidad, entra en juego y puede constituirse un orden sacralizado. Ahora bien, este cosmos siempre tendrá sentido y podrá legitimarse a sí mismo como una fuerza que se opone al caos. El cosmos sagrado emerge del caos y se enfrenta a este como su principal y terrible enemigo. Esta oposición del cosmos y el caos, de hecho, se expresa con frecuencia en los mitos cosmogónicos. En todas las explicaciones de los orígenes podemos percibir la pugna entre un orden y un caos, cuestión que fortalece la tesis de Horkheimer y Adorno a propósito de la ilustración como mito. La ilustración, al configurarse en términos de dominio de la naturaleza, tiene en su seno la disputa entre un orden y un caos. Un orden que necesita dominar al caos para poder consumarse, y allí su acepción mitológica. Los estados totalitarios y autoritarios, en esta línea argumentativa, necesitan definir al caos para poder consagrarse, necesitan fuerzas opuestas para reafirmar su poder, necesitan en última instancia construir a un enemigo que represente el caos para poder legitimar su dominación. El criterio amigo-enemigo planteado por Carl Schmitt, uno de los ideólogos del nazismo, expresa la necesidad política perpetua de diferenciación, ¿no? Conlleva un sentido de afirmación de sí mismo, es decir, un nosotros frente a lo otro, frente a ellos, ¿no? Se establece un nosotros, una unidad nacional, y un ellos, que es el enemigo. Se establece, por lo tanto, una relación de igualdad y otredad. Los otros son, en este sentido, la encarnación del caos y, por lo tanto, hay que dominarlos o bien responsabilizarlos por todos los males que aquejan a la sociedad. El otro es una amenaza y es culpable.
Esta percepción que un grupo, que un nosotros desarrolla de sí mismo en relación con los otros, es un elemento que al mismo tiempo cohesiona al grupo y lo distingue. Le da fuerza, le da más poder. La posibilidad de reconocer al enemigo implica la identificación de un proyecto político que genera un fortísimo sentimiento de pertenencia. Y aquí me interesa introducir un concepto de la sociología de la religión planteado por Berger, que a mí me ha ayudado muchísimo a entender el fenómeno político autoritario, sobre todo muy característico de los populismos latinoamericanos. Y este concepto es el de teodicea. Las teodiceas, en esta misma línea en la que venimos hablando, son explicaciones y justificaciones en torno al problema del mal. Los fenómenos anómicos, el caos, el mal, tienen que ser siempre explicados, y estas explicaciones se han configurado como una de las armas más poderosas del poder autoritario y totalitario, puesto que estas explicaciones no exigen necesariamente un complejo entramado teórico, intelectual. Todo lo contrario, las teodiceas son teodiceas precisamente porque no tienen ningún tipo de fundamento científico, ¿no? Rayan en la teoría conspirativa. No son teorías coherentes, pero cuando logran ser aceptadas y legitimadas socialmente, tienen un efecto de verdad brutal sobre la sociedad. En esta línea, las teodiceas permiten exculpar al sistema de todas sus responsabilidades. Se culpa al enemigo de los males que aquejan a la sociedad. Y esto se hace a través de construcciones definidas como teodiceas, ¿no? Vayamos a la realidad venezolana. O sea, la retórica del chavismo y luego del madurismo está colmada de teodiceas que se formulan incluso en términos de teorías conspirativas. Hugo Pérez, ex profesor de la UCAP, me acuerdo que monitoreaba todas las teorías conspirativas que el Estado inyectaba en la opinión pública para poder exculpar su propia ineficiencia. Toda la retórica, por ejemplo, de la guerra económica es una teodicea. Decir que por ejemplo, que a Chávez le inocularon el cáncer es una teodicea, es como una especie de teoría conspirativa, ¿no? Todo el discurso antiimperialista del chavismo está repleto de teodiceas. Muchas de ellas, como ya dije, rayan en teorías conspirativas incluso descabelladas, incomprobables, pero que sin embargo tienen efectos de verdad en la población. Es un arma poderosísima, ya que te permite desacreditar al otro político al tiempo que reafirma esta enemistad, construyes el nosotros y el ellos, y te exculpas de toda responsabilidad. Esta ha sido la fórmula y estrategia del gobierno chavista, yo diría que de la mayoría de los gobiernos autoritarios y totalitarios que han pasado por el mundo, ¿no? De nuestra historia. En el nazismo, por ejemplo, es clarísimo. Si leen Mein Kampf, Mi lucha, el libro de Hitler, vemos que utiliza como fundamento los protocolos de los sabios de Sion, que es un panfleto antisemita que Hitler cita millones de veces y en donde se detallan unos planes de una conspiración judío-masónica increíblemente loca y descabellada, sin fundamento alguno, y que sin embargo le sirvió a Hitler como arma política para hacer de la cuestión judía un problema de proporciones mundiales contra el que había que combatir y en definitiva erradicar de la faz de la tierra. Y bueno, ya para concluir, me interesa rescatar la relación entre poder, saber y verdad. Entre poder, saber y verdad. Para Michel Foucault, el filósofo francés que ya he presentado, estos tres ejes están íntimamente casados, ¿no? El poder necesita de un cuerpo de conocimiento legítimo para poder imponer su propia interpretación de la verdad sobre la realidad. Siguiendo a Nietzsche, no existen hechos, lo que existen son interpretaciones. Y un determinado cuerpo político es exitoso y se hace con el poder en la medida que pueda imponer su interpretación de los hechos sobre la realidad y desacreditar las interpretaciones periféricas. La lógica del poder total está casada con la idea de verdad absoluta. Por ello, cuando un gobierno se percibe a través de un determinado discurso como dueño, monopolizador de una verdad rígida, ya en su seno
tiene el signo de autoritarismo y totalitarismo. La democracia, en este sentido, es la principal enemiga de la verdad, y así es como creo que debemos entenderla, ¿no? La democracia, a pesar de ser el sistema más imperfecto del mundo, permite la libertad precisamente porque acepta distintas verdades. Acepta la pugna entre distintas interpretaciones de la realidad. La democracia, entendida en términos de expansión de derechos, es efectiva en la medida que permita que distintas verdades puedan convivir juntas de forma más o menos amigable en una determinada sociedad. El divorcio de la democracia con la verdad es lo que le ha permitido históricamente reconocer a sujetos de derecho. Solo en un régimen democrático podríamos concebir todos los avances en materia de progreso y derechos humanos. Fue en democracia que se pudo conseguir que los negros fuesen reconocidos como sujetos de derecho. Fue en democracia que se consiguió que las mujeres pudieran votar. Es en democracia que es posible que se reconozcan más de dos géneros. En fin, la democracia es un sistema que, con todas sus imperfecciones y su divorcio con la verdad absoluta, permite deconstruir aquellas verdades que concebimos como naturales y que nos permite entender, por lo tanto, que todas las nociones que nos construyen, que nos han construido históricamente como sujetos, no son fijas, son susceptibles a reformularse. Más o menos con esta reflexión termino la exposición. Ahora bien, sobre Venezuela como régimen híbrido, que es lo que he propuesto para el debate, ya lo que me gustaría es como que recojan los elementos que consideren importantes para este análisis y ya para el viernes, me parece, podamos ponerlos en común y más o menos desde estos marcos teóricos que he ido arrojando, más o menos poder tomar posición en tanto a o no, tomar posición o no, en cuanto a qué es Venezuela, ¿no? ¿Cómo podemos caracterizar? Yo creo que yo no me atrevo a interpretar la realidad venezolana, me parece increíblemente complejo y además estoy afuera, me parece un poco hipócrita de mi parte porque además toda la posverdad, no sabes, la información que está llegando es demasiado ambigua, es increíblemente incomprensible, casi que para lo que está pasando en Venezuela ya en sí misma tiene una naturaleza kafkiana, ¿no? Se podrían arrojar varios elementos. Yo sí creo que Venezuela es un régimen híbrido que ha tenido aspiraciones totalitarias, que tiene evidentemente rasgos autoritarios, pero que sin embargo también sigue habiendo más de un partido, sigue habiendo oposición, sigue habiendo algunos vestigios de democracia, instituciones democráticas maquilladas, si se quiere. En fin, prefiero dejar esta reflexión ya para el debate. Para simplemente agradecerles y pedirles disculpas por esta chapa teórica que les acabo de vomitar encima. Y agradecerle enormemente a Leandro Buzón por haberme invitado. Aprovechenlo como profesor. Para mí Leandro es una persona increíblemente admirable y ha estado en primera fila, ¿no? en todo el proceso político venezolano. Les envío un abrazo a todos y un abrazo a Leandro y gracias por escucharme.